Hay un momento que todos vamos a vivir, un momento que nadie puede evitar, que ningún dinero puede comprar, ni ninguna tecnología ha logrado detener del todo. Y sin embargo, es el momento del que menos hablamos, el que más silencio genera en las conversaciones, el que apartamos con un gesto de la mano cuando aparecen nuestros pensamientos a deshora. Ese momento es el final. Y hoy vamos a mirarlo de frente, no para entristecernos, no para asustarnos, sino porque hay algo extraordinariamente valioso en entender lo que le ocurre a un cuerpo humano en sus últimos minutos. Porque cuando lo comprendes de verdad, cuando ves la precisión casi poética con la que el cuerpo se prepara para apagarse, algo cambia en la forma en que miras la vida que tienes ahora mismo. La ciencia lleva décadas estudiando este proceso, y lo que ha descubierto no es lo que la mayoría de la gente imagina. No es caos, no es sufrimiento inevitable. Es, en muchos sentidos, uno de los procesos más organizados, más silenciosos y más profundos que existe en la naturaleza. Así que si alguna vez te has preguntado qué siente realmente un cuerpo en sus últimos momentos, ¿qué experimenta el cerebro cuando sabe que se acaba? ¿Cuál es el último sentido que se apaga? ¿Y por qué hay personas que en el umbral de la muerte describen una paz que no encuentran palabras para explicar? Has llegado al video correcto. Bienvenido. Vamos a descubrirlo juntos. Y para entender lo que ocurre en esos últimos minutos, primero necesitamos entender algo que muy poca gente sabe, que el cuerpo no llega a ese momento por sorpresa, que horas e incluso días antes, algo en él ya lo sabe y comienza, en silencio, a prepararse. Cuando una persona se acerca al final de su vida, ya sea por una enfermedad terminal, por la vejez avanzada o por el desgaste natural del organismo, el cuerpo inicia una serie de cambios que los médicos y cuidadores paliativos reconocen con claridad. Cambios que durante siglos fueron vistos como señales misteriosas y que hoy la ciencia puede explicar con una precisión asombrosa. Uno de los primeros signos es la pérdida del apetito y la sed. El cuerpo, que ha dedicado toda una vida a pedir combustible, de repente deja de necesitarlo. No es un fallo, es una decisión biológica deliberada. El organismo comienza a redistribuir la energía que le queda hacia los órganos más esenciales, abandonando funciones que ya no son prioritarias. Comer requiere un esfuerzo que el cuerpo ya no puede permitirse. Al mismo tiempo, las extremidades comienzan a enfriarse. Las manos, los pies, las piernas. La sangre se retira hacia el núcleo del cuerpo, hacia el corazón y el cerebro, en un gesto de protección instintiva. La piel adquiere un tono más pálido, a veces con manchas violáceas que los médicos llaman livedo reticularis. Son la huella visible de una circulación que se ralentiza. El sueño se vuelve cada vez más profundo y más frecuente. La persona pasa más tiempo en un estado de semiconsciencia que en uno de vigilia. Y aquí hay algo que merece ser dicho con cuidado. Ese estado no necesariamente es sufrimiento. Quienes trabajan en cuidados paliativos describen con frecuencia una serenidad en los pacientes durante esos días que resulta difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Como si el cuerpo, al prepararse, liberara al mismo tiempo algo que se parece mucho a la paz. Pero si el cuerpo tiene una sabiduría antigua en estos momentos, el cerebro tiene algo completamente diferente. Algo que la ciencia descubrió hace relativamente poco y que todavía hoy genera debate y asombro a partes iguales. Durante años se asumió que el cerebro, al morir, simplemente se apagaba de forma progresiva y ordenada. Menos sangre, menos oxígeno, menos actividad. Un apagado gradual, como una pantalla que pierde brillo poco a poco hasta quedar en negro. Pero en 2023, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron un estudio que cambió esta visión para siempre. Monitorizando la actividad cerebral de pacientes en el momento de su muerte, descubrieron algo que nadie esperaba. Justo en los segundos posteriores al paro cardíaco,
el cerebro no se apaga. Al contrario, experimenta una explosión de actividad. Ondas gamma de alta frecuencia, las mismas que se asocian con los estados de mayor conciencia, de sueños vívidos y de experiencias intensas, se disparaban en el cerebro en el momento exacto en que el corazón se detenía. El cerebro, en sus últimos instantes, no se rinde en silencio, se ilumina. Nadie sabe con certeza qué significa esto, pero hay algo profundamente conmovedor en la idea de que el órgano que nos ha acompañado durante toda una vida, que ha procesado cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento, reserve su momento de mayor actividad para el final, como si se despidiera de sí mismo con todo lo que tiene. Y mientras el cerebro vive esa tormenta final, los sentidos comienzan a cerrarse uno a uno, no todos al mismo tiempo, no de forma caótica, sino en un orden preciso, casi ceremonial, que la medicina ha documentado con claridad. El primero en retirarse es el tacto en las extremidades. Esa sensación de frío que los familiares notan al tomar la mano de un ser querido en sus últimas horas no es solo temperatura, es el tacto que se despide, desde los bordes hacia el centro. Después llegan el gusto y el olfato. El mundo de los sabores y los aromas se cierra silenciosamente, sin drama, sin aviso. La visión se estrecha, el campo visual se reduce, los contornos se difuminan. Algunos pacientes describen en sus últimas horas de conciencia una sensación de luz que no proviene de ninguna fuente identificable. Una luminosidad suave que varios estudios atribuyen a la activación descontrolada de las células fotorreceptoras de la retina cuando el sistema nervioso comienza a desregularse. Y el último sentido en apagarse, el que permanece activo más tiempo que todos los demás, es el oído. Los médicos y enfermeras de cuidados paliativos lo saben. Por eso no guardan silencio junto a un paciente inconsciente. Por eso hablan, susurran, cuentan cosas. Porque el oído sigue escuchando cuando todo lo demás ya se ha cerrado. Piénsalo un momento. El último contacto que un ser humano tiene con el mundo no es visual ni táctil, es sonoro. La última experiencia antes del silencio definitivo es quizás la voz de alguien que quiere, y eso dice algo muy profundo sobre lo que somos. Ahora bien, todo esto habla del cuerpo, de la biología, de lo que se puede medir y documentar. Pero hay una dimensión de este proceso que la ciencia ha tardado más en abordar y que sin embargo resulta imposible ignorar cuando se estudia con honestidad. Hablamos de lo que las personas que han estado al borde de la muerte dicen haber experimentado. Las experiencias cercanas a la muerte, conocidas en el ámbito científico como SM, han sido documentadas en decenas de miles de casos en todo el mundo. Personas de culturas radicalmente distintas, sin contacto entre sí, que describen experiencias sorprendentemente similares. La sensación de flotar sobre el propio cuerpo, una luz intensa que no duele ni ciega, una paz absoluta que ninguno de ellos encuentra palabras suficientes para describir, y en muchos casos una revisión de su propia vida, no como un juicio, sino como una contemplación serena de todo lo vivido. Durante décadas, esto fue descartado por la medicina oficial como alucinaciones producidas por un cerebro en hipoxia, pero esa explicación tiene fisuras importantes. Algunas de estas experiencias incluyen percepciones verificables de lo que ocurrió en la sala de reanimación mientras el paciente estaba clínicamente muerto, detalles que no podrían haber sido imaginados ni inventados. Una de las hipótesis más fascinantes que maneja hoy la neurociencia involucra a la DMT, la dimetiltriptamina, una sustancia producida de forma natural por el propio organismo, presente en la glándula pineal, que en condiciones normales se libera en cantidades mínimas durante el sueño y los sueños. Algunos investigadores proponen que en el momento de la muerte, el cuerpo libera una cantidad masiva de esta sustancia, generando una experiencia de conciencia alterada de una intensidad sin precedentes. Una última película generada desde dentro, el cerebro despidiéndose, poniéndose él mismo la banda sonora del final. Y hablando del final, hay algo que mucha gente teme profundamente y que la ciencia desmiente de forma consistente: el dolor.
La idea de que morir duele de forma insoportable es uno de los miedos más extendidos que existen, y en la mayoría de los casos es falso. El cuerpo humano tiene un sistema de emergencia biológico para los momentos de mayor estrés físico. En situaciones extremas, el organismo libera cantidades masivas de endorfinas y opioides naturales, sustancias que bloquean la percepción del dolor con una eficacia que ningún fármaco artificial ha logrado igualar. Es el mismo mecanismo que permite a una persona herida gravemente en un accidente no sentir dolor durante los primeros minutos. El cuerpo, literalmente, se anestesia a sí mismo cuando más lo necesita. En el proceso de muerte natural, este mecanismo funciona de forma progresiva y sostenida. El sistema nervioso, al reducir su actividad, reduce también la transmisión de señales dolorosas. Lo que muchos pacientes terminales describen en sus últimas horas no es sufrimiento, es distancia, una sensación de separación del propio cuerpo, de ligereza, de desconexión del peso físico que han cargado durante años. La naturaleza, en su diseño más profundo, parece haber incluido una forma de compasión hacia el final, como si supiera que ese último trayecto merece ser transitado con la menor carga posible. Y llega entonces el último aliento, ese momento que los cuidadores conocen, que los familiares recuerdan para siempre, que la medicina ha estudiado como una mezcla de rigor científico y profundo respeto humano. Horas antes del final, la respiración cambia. Aparece un patrón que los médicos llaman respiración de Cheyne-Stokes, ciclos irregulares de respiraciones cada vez más profundas, seguidas de pausas cada vez más largas. El cuerpo ya no necesita el mismo volumen de oxígeno. El cerebro ha reducido sus demandas. La respiración se vuelve más lenta, más espaciada, más suave. En algunos momentos aparece el estertor, ese sonido que produce el aire al pasar por una garganta relajada y con secreciones acumuladas. No es sufrimiento, es simplemente la mecánica de un sistema que se relaja por completo. Los profesionales de cuidados paliativos lo explican siempre a las familias. Ese sonido no indica dolor, indica que el cuerpo ha soltado la tensión que mantuvo durante toda una vida. Y luego llega el silencio. Un silencio diferente a todos los anteriores. La última exhalación, el corazón que da sus últimos latidos, cada vez más espaciados, hasta que entre uno y el siguiente el intervalo se vuelve infinito. La muerte clínica se declara en ese momento, pero la muerte biológica, la muerte de cada célula individual, tarda minutos más en completarse. Durante ese tiempo, algunos órganos siguen funcionando brevemente. El cerebro, privado de oxígeno, agota sus últimas reservas de glucosa en segundos, y es en esos segundos, según los estudios más recientes, cuando se produce esa última tormenta de actividad neuronal de la que hablábamos antes. Pero hay un fenómeno que merece un capítulo aparte, uno que la ciencia observa con asombro y que todavía no tiene una explicación completamente satisfactoria. Se llama lucidez terminal. Ocurre en personas con demencia avanzada, con Alzheimer en etapa final, con daño cerebral severo, personas que llevan meses o años sin reconocer a sus familiares, sin poder mantener una conversación coherente, sin acceso aparente a sus propios recuerdos. Y entonces, horas o días antes de morir, algo sucede. Recuperan la claridad, reconocen a sus seres queridos, mantienen conversaciones lúcidas, recuerdan cosas que parecían perdidas para siempre. Y luego, mueren. Este fenómeno ha sido documentado en hospitales de todo el mundo, en pacientes de todas las edades y condiciones. Los neurocientíficos no tienen una explicación definitiva. Algunas teorías apuntan a una última liberación de neurotransmisores almacenados. Otras hablan de una reorganización temporal de circuitos neuronales que parecían destruidos. Ninguna es completamente satisfactoria. Hay una frontera donde la ciencia se detiene y el misterio comienza. Y ese lugar, en lugar de generar ansiedad, merece ser contemplado con respeto y con una humildad que reconozca que no todo lo que es real puede ser medido todavía. Hemos recorrido hoy el camino completo, desde las primeras señales que el cuerpo envía días antes hasta la última tormenta del cerebro en el instante final.
Hemos visto cómo los sentidos se despiden uno a uno, cómo el dolor se disuelve por diseño, cómo el último guardián es el oído y cómo hay personas que regresan del umbral describiendo una paz que ningún idioma tiene palabras suficientes para capturar. Y ahora quiero que te quedes con una sola idea. El filósofo romano Marco Aurelio escribió hace casi 2000 años que pensar en la muerte no es un ejercicio de tristeza, sino de claridad. Que quien comprende que sus días son contados, vive cada uno de ellos con una intensidad diferente, con una presencia que los que apartan la mirada de ese hecho nunca llegan a alcanzar del todo. Montaigne, siglos después, dijo algo similar, que aprender a morir es desaprender a ser esclavo, que el miedo a la muerte es el miedo más grande que existe y que quien lo mira de frente queda libre de una forma que ninguna otra experiencia puede ofrecer. No te pido que pienses en la muerte con tristeza, te pido que la mires con la misma curiosidad con la que hoy has llegado hasta aquí, porque entender cómo se apaga la vida no hace que la vida valga menos, al contrario, la hace brillar con una luz diferente, una luz que solo se ve cuando se acepta que no va a durar para siempre. Y eso, en sí mismo, es suficiente razón para estar aquí, ahora mismo, escuchando esto, respirando, sintiendo. Antes de irte, quiero preguntarte algo. ¿Has acompañado alguna vez a alguien en sus últimos momentos? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cambió algo en la forma en que vives tu propia vida? Déjamelo en los comentarios. Estas son las conversaciones que más importan, las que normalmente no tenemos. Si este video te hizo valorar un poco más el momento en que estás viviendo ahora mismo, entonces ha cumplido su propósito. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos haciendo exactamente esto, mirar de frente las preguntas que el mundo prefiere ignorar. Hasta pronto.